Muy buenos días para la amable audiencia. Videoconferencia que quiero compartir sobre qué es la teología, qué es lo que realmente los pastores estudiamos y qué es lo que hay que dar a conocer a nuestro público y las grandes necesidades que padece nuestra sociedad. Como observador de muchos años y como maestro de la palabra, predicador, pastor, consejero, que Dios ha permitido que me desempeñe durante varias décadas, observo muchas necesidades en nuestra sociedad y me doy cuenta que hay unas grandes necesidades de que los que leen, los que miran videoconferencias, tengan una orientación clara, sencilla, precisa de lo que es realmente este ministerio. La teología es una ciencia, es la ciencia que habla o estudia a Dios, el teos de el original griego y el logos o logía, enseñanza o estudio. Entonces, para poder tener una visión, una cosmovisión, un entendimiento claro de lo que es la enseñanza, la teología, entonces miramos entre tantos aspectos y áreas, podemos ver la teología como una ciencia. En algún tiempo se estuvo discutiendo bastante, ¿es la teología una ciencia o no? Lo mismo que sucede con otras facultades como la psicología, la sociología y muchas otras. Para que sea una ciencia tiene que tener entonces y usar los métodos científicos. Cada una de esas ocupaciones, y para que tengan la calidad o el calificativo de ciencia, debe apoyarse en los métodos científicos, la investigación, la observación, y que haya una experimentación en la vida. Entonces, la teología, desde tiempos antiquísimos, desde antes de Cristo, los griegos hablaban de la teología. Pero en el cristianismo, cuando del siglo I para acá se comienza a sistematizar las doctrinas cristianas a la luz y partiendo de las Sagradas Escrituras hebreo-cristianas, que llamamos la Biblia. Ello entonces nos lleva a estudiar de manera concienzuda, de manera seria, para poder transmitir al público, a la sociedad y a cada generación las enseñanzas para su vida, para su desarrollo, para su enseñanza, su formación y en este caso para la orientación de la vida en todo lo que concierne a lo espiritual. Y entonces la teología cristiana se fundamenta y su punto de partida debe y tiene que ser las Sagradas Escrituras. La Biblia, que
a través de unos 1500 años se recopila, no tiene contradicciones. ¿Por qué? En tantos siglos, eso nos lleva a deducir y a concretar que la Biblia es el libro inspirado por Dios mismo. Dentro de la misma escritura de su contenido enseña la doctrina de la inspiración. Entonces, al partir de la Biblia, la palabra de Dios, se parte el estudio científico de la teología con todas las ramas de otras ciencias que son como auxiliares y que coadyuvan a la verdadera interpretación y la transmisión del mensaje de la Biblia, partiendo de que la Sagrada Biblia fue escrita en unos idiomas diferentes al nuestro, al idioma español, y partiendo también de que en unas culturas y épocas diferentes, imagínense ustedes, 1500 años de los primeros libros al último libro de Génesis o el Pentateuco, que son 5 libros, al Apocalipsis del apóstol San Juan, a finales en el año 96 aproximadamente después de Cristo, el siglo I. Entonces, esa recopilación de esos textos sagrados, con los estudios sistemáticos que se han venido haciendo durante siglos, sabemos que la Biblia tiene unicidad de temas, tiene un solo autor que es Dios a través del Espíritu Santo, y es a la vez recopilada por autores humanos que reciben el mensaje de parte de Dios, lo plasman en idiomas humanos como es el hebreo y el griego, y algunas partes del Antiguo Testamento en arameo, para transmitirlo. Entonces las traducciones que tenemos tienen que siempre fundamentarse en los idiomas originales. Eso hace que la Biblia sea un libro realmente especial, singular, no lo mismo que otros libros de otras religiones que los tienen como sagrados, como son los Vedas en la India, como el Corán de los musulmanes, como los escritos de Lao Tse o los escritos de Confucio sobre moralidad que se convirtió en religión. No, es muy diferente la Sagrada Biblia. Las escrituras hebreo-cristianas entonces tienen esa concatenación de la revelación de Dios a la humanidad. La Biblia entonces nos trae el mensaje del Creador a las criaturas. Por eso decía que me preocupa que hay tantas personas, y hoy en día a través de redes, a través de videos, de muchos programas, tantas críticas en contra de la palabra, en contra de los que profesamos la fe cristiana, pero la mayoría de argumentos a veces son burdos, dejan entrever por encima la falta de conocimiento de los orígenes de las Sagradas Escrituras y su contenido. Ahora, hablo esto con mucho respeto, porque una de las cosas que la misma Sagrada Biblia nos enseña, Dios en su palabra, entonces, es a que lo amemos a Él y amemos al prójimo. Al amar al prójimo, entonces, lo respetamos, hablamos con prudencia, con respeto, con claridad, con amor, con el propósito de orientar, con el propósito de ayudar, con el propósito de interpretar las cosas. La Sagrada Biblia es el mensaje, la carta de navegación que Dios nos entrega para nuestro trayecto de paso por este mundo.
a la vez la Sagrada Escritura nos habla desde el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo, entonces cielos en plural y la tierra. Luego dice, y creó Dios a todo lo demás para colocarlo en la tierra y luego crea al hombre. Son doctrinas fundamentales, la estructura de la Biblia desde el Génesis. Entonces crea al hombre, lo coloca allí y le entrega a Dios la creación. El hombre cae del estado en que Dios lo creó. Entra el pecado en la raza humana, la iniquidad, la caída, la separación de Dios espiritualmente. Entonces entran el deterioro de la naturaleza de la persona humana y luego de la misma naturaleza. Por eso la misma naturaleza se ha ido deteriorando a causa del mismo hombre. Dios sigue hablando, entonces viene el tema de que Dios tiene la iniciativa para la restauración otra vez de su creación y especialmente de la raza humana, pero el Señor lo hace, Dios lo hace a través de un proceso que se llama en la teología, entonces la teología progresiva, desde allá del Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento y luego a llegar al final de los tiempos. Después de eso, entonces viene la historia de la salvación. Esa historia de salvación converge entonces a través de la promesa hecha a Abraham, aproximadamente 2000 años. Luego viene la ley a través de Moisés, elige Dios al pueblo de Israel. Luego viene entonces la venida primera de Jesucristo, nace de la Virgen María, predica el Evangelio. Luego en el siglo I entonces se recopila, luego después de todos los escritos sagrados, el Nuevo Testamento. Luego la palabra nos enseña de que toda esta doctrina va entonces concatenándose para llegar entonces a la era cristiana, formar el pueblo de Dios hebreo cristiano. Por eso hablamos hebreo cristiano, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento entonces nos habla de la escatología, porque nos señala hacia el futuro lo que falta. A eso se le llama escatología bíblica, y nos muestra entonces el final, nos presenta el final de los tiempos, a los cuales precisamente estamos llegando en esta época que estamos viviendo. Las experiencias que estamos viendo están todas escritas en la palabra del Señor. La Biblia es realmente la revelación de Dios, y allí tenemos las grandes enseñanzas de Dios, el hombre, la salvación, la creación, la salvación, la redención por medio de Jesucristo, y las enseñanzas de lo que está por venir. Comienza creando los cielos y la tierra, termina en el Apocalipsis Dios creando cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, queridos oyentes, queridos que miran esta pequeña charla, lo hago para orientar, para que se acerque a la Biblia, a la palabra de Dios, con esa actitud reverente. Como le decía, hay muchos mensajes que salen y son mensajes realmente desorientados, de críticas que destruyen más al oyente que edificarlo. Le falta el respeto al prójimo. Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es para que transmitamos un mensaje de salvación, de amor, de edificación, de convivencia, de respeto los unos por los otros, el respeto a Dios, el temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto al ser humano, a nuestros congéneres, la interpretación sana de la Escritura, la hermenéutica sacra y la exégesis que se hace para saber realmente extraer el contenido exacto y correcto
fruto de las Sagradas Escrituras. Y quiero dejar estas palabras precisamente con el fin de que podamos acercarnos a la palabra hoy. En este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles que están anunciados en los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, los mensajes escatológicos, algunos mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento y muchas partes de las epístolas del apóstol San Pablo, San Juan, San Pedro, que nos enseñan cómo van confluyendo las cosas para llegar a su clímax. Y un llamado para que el que escucha esta reflexión, que esté listo para realmente ponerse en paz con Dios. Haga un alto en la vida y permita que Dios le hable a través de su palabra. Permita que aprenda estas cosas para tu propia vida, para tu propio bien, para tu familia, porque se ha preguntado muchas veces el hombre, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Cuando estudiamos la palabra de Dios sabemos nuestro origen, dónde está, el origen de la creación, del universo, de la tierra, de todo, dónde estamos, quiénes somos ahora, pero también nos enseña la Sagrada Escritura hacia dónde vamos a terminar, cuáles son los dos caminos que hay. Eso lo enseña la palabra del Señor. No es una cuestión por locura de ser religioso y de tener una mera religión, no. Es tener una relación con Dios a través de la Sagrada Escritura y de una relación con Jesucristo, que Él está vivo y su amor ha sido revelado a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te invito a reflexionar, te invito para que comiences a abrir tu corazón, tu mente, y cuando te acerques a la palabra de Dios, te acerques con reverencia, con un corazón abierto, con una mente abierta, con un deseo de que Dios te hable y con un deseo de recibir bendición del Creador. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te amo y quiero seguirte ayudando. Quiero que los que miran, los que escuchan estas palabras, sean bendecidos, reciban una orientación y miramos que el tiempo que estamos viviendo es cumplimiento profético. Estamos viviendo tiempos finales. La segunda venida de la escatología cristiana, la segunda venida de Jesucristo está a las puertas. Pero a efectuar salvación, obra de salvación, esa ya la hizo hace 2000 años. Viene a buscar a aquellos que hayamos creído el plan de Dios a través de toda la Biblia, la pasado, y se ha venido predicando y enseñando a las gentes. El que tiene oídos, dice la misma Escritura, oiga lo que el Espíritu Santo dice, lo que la Escritura dice. Oiga la voz de Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y te dé una preciosa oportunidad de vida y de salvación por medio de Jesucristo. Te bendigo y te amo muchísimo. Este es su servidor Calderón, un pastor que ama a Cristo, que ha estudiado por más de 4 décadas esta palabra, ha pasado también por los centros educativos establecidos para poder tener una formación, hablar estas cosas con autoridad moral, intelectual, con autoridad de interpretación, con mucha seriedad, con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.